Ecuador, uno de los países del Centro y Sudamérica que han sido afectados por la pandemia del COVID-19. Un virus que tomó por sorpresa a naciones ricas y pobres, con gobiernos impreparados, con prioridades distintas, con ciudadanos de primera y segunda clase. Un virus que a sus espaldas solo ha dejado muerte y tristeza. Así vivimos nosotros los ecuatorianos y nadie nos representa, estamos solos. Encontramos a Viviana, que es parte de la comunidad más extensa de ecuatorianos en Europa. Ella nos cuenta su experiencia del coronavirus, sus temores y cómo ve a su país desde el extranjero. Guarda, las preocupaciones, la verdad que te digo, porque todos cuando hemos quedado en casa, que no sabíamos exactamente a qué cosas iba a encuentro, porque cuando prendías la televisión y veías que en Lombardía gente que moría, gente que aquí, que allá, pero en muchas ocasiones la gente decía, bueno, aquí no va a venir porque ahora que están cerrando todo no vendrán, ¿no? Pero sobre todo la gente joven decía, bueno, a nosotros no nos va a alcanzar porque alcanza solo las personas ancianas. Pero ha sido terrible porque nunca he vivido una guerra y me parece de estar en una guerra con, no sé, con algo inimaginable, sí. Los contagios iniciaron aquí en Europa y sobre todo aquí en Italia, que era, digamos, el país más afectado de esta pandemia. ¿Cuál era la reacción que tenían tus familiares desde Ecuador hacia Italia? Fue terrible porque los familiares que nunca había contactado de mucho tiempo comenzaban a llamarnos para preguntarnos cómo estaban. Bueno, la cosa buena es que Facebook y todas estas digamos, conexiones de internet han ayudado mucho porque, o sea, estás en contacto directo, digamos, con tu familia, con los amigos. Sudamérica, todo el continente sudamericano tuvieron más de 2 meses de ventaja en esta pandemia. ¿Cómo ves tú la reacción de los países, de los gobiernos y de la ciudadanía en Sudamérica en general? Guarda, yo creo que la tomaron un poquito ligera la cosa porque siempre dijeron que este virus en el calor no iba a funcionar como funcionó, digamos, en Europa cuando había frío, ¿no? Entonces muchos de ellos decían, con el calor se debilita, pero es un virus que contiene un RNA que no se sabe, o sea, se modifica, ¿no? Entonces no se sabe cómo en realidad se iba, digamos, a verificar, digamos, en Latinoamérica. Yo nunca imaginé, tampoco te digo la verdad, que se iba a verificar en un modo drástico, porque en mi país sobre todo hubo muchos muertos y no solo muertos personas adultas, muchos jóvenes. Los jóvenes caían con un dolor al corazón y se morían. Cuando llegó al Ecuador, mi tía, mi primo y su esposa fueron los primeros que cayeron enfermos. Y mi tía no tiene 20 años, o sea, es una persona ya adulta. Y hemos estado muy mal porque pensábamos de perderla en ese momento. Y mi primo, que tiene 4 años menos que yo, también estuvo muy enfermo. Esto fue para nosotros, todos nosotros que estamos, digamos, en varios países europeos y americanos también, fue muy fuerte porque no veíamos las noticias de Ecuador y se nos hacía el corazón pequeñito. Yo tengo muchas amistades en Ecuador y muchos amigos aquí mismo en Génova, los cuales me contaban que habían camiones que llevaban personas muertas, que incluso dejaban digamos, ¿cómo se puede decir? La sangre que perdían estos camiones por la calle y los llevaban a un cierto punto donde los metían ahí las personas muertas. De lo poco que se ve de Ecuador, porque las noticias de Ecuador no te dicen mucho, no sé a causa de qué cosa, no se sabe, pero lo primero que hizo el gobierno del Ecuador es coger maletas e irse a las Islas Galápagos a refugiarse allí y blindar allí para que no le caiga el coronavirus a él. Entonces se preocupó por él, no se preocupó por lo que pasaba con la población, con los habitantes que estaban allí. Prácticamente el país se quedó en la deriva, digamos, porque quedó con un vicepresidente que la verdad que un muchacho joven que impreparado completamente, no tomaron medidas de prevención. O sea, las medidas de prevención fueron tomadas
después, como vemos lo que sucede en América igual. O sea, no han podido tomar una medida porque han pensado más a la economía, no se sabe por qué. No han pensado como con las personas y como ves, tanta gente continúa a morir todavía en este momento. Que, no sé, porque te digo de mi familia y que le han dicho quédate en la casa, o sea, ellos ahora se quedan en la casa porque tienen mucho miedo después de haber visto toda la experiencia que sucedió con Guayaquil, porque Guayaquil fue una ciudad donde este virus llegó sin ninguna piedad. Poca ayuda, pienso, porque si la gente ha tenido que irse de nuevo a trabajar, significa que poca ayuda bien. Y muchos se lamentan que no han tenido, digamos, ayuda económica del gobierno. Yo vi en este periodo, por ejemplo, la parte de la sierra, cómo han ayudado mucho ellos a la parte, digamos, de Guayaquil, por ejemplo, porque ellos portaban, bueno, en todo lo que ellos han tenido, por fin el eucalipto lo llevaban para que la gente se curara, porque decían que con esto se podían curar y todo eso, pero sí, hubo solidaridad y todavía la hay. De aquí no se ha podido ayudar, digamos, a personas allá, que en Magari hay asociaciones que tú tienes contacto y pueden ser importantes para la ayuda, digamos, de personas que necesitan. Todavía hablaba con un amigo de Perú, que con él siempre hacemos este tipo de organizaciones. Todavía no podemos preparar nada, ni otras personas creo puedan prepararlo, porque también aquí recién estamos saliendo, o sea, hasta el 31 creo de julio estamos todavía, no sé, con la mascarilla, no puedes ver el vecino, no puedes ver, o sea, no puedes ver tanta gente, o sea, en este momento es un poco difícil, pero más adelante seguramente sí.